Parte 2, CRISPRs. Eh, Situaciones éticas, morales, políticas, económicas. Nosotros los médicos vamos a estar ahí en la mitad y vamos tarde o temprano a tener que poner la cara frente a las unidades o ministerios de cada nación para, para tener una postura. Yo he estado tratando de aprender, soy un aprendiz, principiante en estos temas, pero sí he tenido mucha curiosidad y he escuchado muchas conferencias. Gracias a Dios, ahorita la tecnología permite tener una información increíble y he escuchado muchas de las conferencias que la doctora Jennifer Doudna ha dado sobre la parte ética, moral, las implicaciones y lo que ella dice en su libro sobre lo que implica la edición genética en plantas, en insectos, en animales y en humanos. ¿Cómo va a modificar eso la raza humana? ¿Cómo va a modificar el ecosistema? ¿Qué va a pasar con el ecosistema? Ahorita les voy a plantear curiosidades que yo tengo, que están sucediendo, cosas que ya están sucediendo. Eh, la edición de genes, hay consensos. En estos días he escuchado el último consenso Summit de Royal, esa es la Royal Society, eso es en Londres, todos allá muy pinchados, todos los científicos llegan allá de todo el mundo que están involucrados científicos en edición de genes. Y escucharlos hablar es maravilloso. Yo les recomiendo Royal Society of Gene Edition 2023. Hay conferencias, hay como 7 días de conferencias y lo graban y hay unas conferencias, y unos foros muy buenos, porque los científicos están muy preocupados con las regulaciones que se deben hacer y las medidas regulatorias para poder hacer los experimentos o los estudios, sobre todo en humanos. Es muy delicado el tema de efectuar experimentos, estudios, digámoslo así, en seres humanos de edición de genes. Ya se hizo con células falciformes, se ha hecho con amiloidosis. Hay unas técnicas genéticas que se han hecho con amiloidosis, con un gen de la nunca me sé el nombre, transterrina, que produce falla hepática, amiloidosis hepática y cardíaca, ¿no? Se están haciendo otros estudios, yo no soy experto en eso, pero se están haciendo muchos estudios en cáncer, ¿no? Con edición de genes, o sea, se están editando genes en las células, se sacan los glóbulos blancos o los killer cells o linfocitos T y se editan para llevarlos a receptores del tumor y destruir el tumor. Eso lo puedo decir a grandes rasgos. La edición de genes en células, este es un consenso mundial, en células somáticas es permitido, o sea, los experimentos están permitidos, pero solamente en enfermedades muy graves. Entonces, ahí comienzan preguntando, ¿qué es una enfermedad muy grave? Por lo menos en enfermedades monogénicas, que tengan una marca genética muy clara y que vayan a producir gran sufrimiento en el ser humano, ¿no? Como una anemia de células falciformes homocigota,
es un sufrimiento para el individuo y para la familia, como una distrofia de Duchenne, ¿no? Como una ceguera por trastornos de las retina, de las células pigmentosas, ¿no? O sea, hay enfermedades crueles, ¿no? Entonces, el consenso que se está llegando es que se pueden hacer estudios en este tipo de pacientes. Mm, pero es difícil porque los resultados, a pesar de que hay cierta seguridad con la ingeniería genética, cualquier gen que uno mueva puede alterar otros circuitos y activar otro gen que esté dormido y que pueda generar otra enfermedad igual o peor a la que uno quiera eh, desactivar, digámoslo así. Entonces, las células somáticas son las células ya diferenciadas, ¿no? O sea, por ejemplo, editar células en la retina o editar células en los músculos o en los glóbulos rojos, en las talasemias, eso se llama edición somática, ¿no? Que es en el individuo ya después de que nace, ¿no? Eh, la edición en células germinales está mal vista y casi que prohibida en las naciones. Hay unas que son más flexibles, hay otras que son más estrictas. Curiosamente, el Reino Unido es bastante flexible en sus estudios, Estados Unidos es muy estricto y China da la apariencia de ser muy estricto, pero hubo un escándalo. Esto es hasta histórico porque en otro libro Jennifer Doudna lo escribe y eso es en el hotel, se reúnen los científicos y se comienzan a murmurar y resulta que un científico chino en su laboratorio de alta tecnología genética editó dos embriones y nacieron los bebés y les editó un gen o les desactivó, creo que les desactivó un gen, ahorita no me acuerdo cuál es, que los hace inmune contra el VIH. Hay un gen que genera, que al desactivarlo o activarlo, no me acuerdo, genera inmunidad contra el VIH. Entonces él consideró que era muy importante crear dos bebés in vitro editados con método CRISPR, y le pareció pues una cosa muy importante y lo sacó en YouTube y fue allá al Congreso y eso fue un escándalo mundial. Ese científico lo metieron a la cárcel, le cerraron su laboratorio porque la edición de genes en células germinales, es decir, en el óvulo, el cigoto ya fecundado o en la mórula, en el embrión donde hay células pluripotenciales que todavía no se han diferenciado. Ahí si llega a editar allí los genes, eso ya queda editado en la memoria genética de ese bebé que van a nacer y ese bebé ya le va a transmitir a su descendencia la edición que pudo haber sido buena, pero pudo haber traído algún desastre genético inesperado. Entonces ese individuo sale a la vida reparado de una enfermedad, pero transmitiendo otra. Por decir algo así, voy a dar un ejemplo. Entonces, por eso es peligrosísimo y prohibitivo la edición de genes en células germinales, pluripotenciales. Se aceptan la edición de genes en células somáticas que ya no son en las stem cells de ciertos tejidos, ¿no? Por ejemplo, la sangre tiene su stem cell, la de los glóbulos rojos, entonces uno puede editar eso. El hepatocito, el miocito, en el miocardio, algunas estructuras neuronales a nivel
del ojo, la ceguera de Leber, ¿no? Que es una neuropatía óptica que genera ceguera. Bueno, en fin, tantas enfermedades genéticas que hay que yo desconozco. Entonces, en eso han quedado muy claros. Ahí les cuento que también es controvertido, ¿no? La edición de insectos. Esto parece muy interesante, pero esto ya es una realidad. Resulta que les ha parecido muy interesante. Ahorita leí un artículo, en Uruguay están muy preocupados los ganaderos porque hay una mosca, es la que aquí la tenemos en Colombia, que le siembra unos huevitos en la piel a la vaca y ese nuche, que le llamamos acá, se mete y desangra de alguna manera y las vacas se mueren y hay una mortandad por ese mosquito. Entonces, lo mismo sucede con el paludismo, en el mosquito transmisor del paludismo, en el del dengue también. Entonces, allá hay tecnologías, eso ya existe, pero no sé si las han implementado, por lo menos en Uruguay, no, eso tienen que tener unos permisos especiales, porque pues yo no sé eso qué repercusión vaya a tener sobre el ecosistema, ¿no? Y estoy hablando de una cosa que se llama, a través de CRISPRs, tecnología CRISPRs, hacen edición de genes con una cosa que llaman drivers. Eso quiere decir que la edición que hacen en los genes del mosquito para esterilizar a las hembras, prácticamente para que el mosquito se erradique del planeta, es muy potente y esos drivers tienen una penetrancia y cogen un volumen de mosquitos, los editan y los tiran allá a la selva o donde sea, y esos mosquitos se mezclan con las otras mosquitas y se mezclan y le inyectan estos genes drivers que son de una gran penetrancia y dominancia y hace que todas las generaciones vayan esterilizándose, ¿no? Entonces esterilizan a las hembras, algo así es la situación. Entonces, o hay otros CRISPRs que lo que hacen es que hace que los mosquitos sean inmunes al virus al plasmodium, entonces no lo transmiten, ¿no? Hay varios métodos, pero esto pues puede tener alguna implicación ecológica, ¿no? Y si uno mata todas las moscas que producen el nuche, ¿qué otro beneficio hacen esas moscas en el planeta, ¿no? Entonces, eso ya son discusiones muy complejas. La ética, las regulaciones, están muy preocupados. La doctora Dauna está muy preocupado y el equipo de científicos mundiales están muy preocupados con las regulaciones respecto a la edición de genes en seres humanos. Las regulaciones son fuertes, las restricciones y hay un consenso de que todo esto, pues es que los científicos tienen la información, pero nadie más la conoce. Entonces, por eso nos toca estudiar a nosotros, porque nosotros los médicos tenemos que tomar posturas, pero en base a un conocimiento. Por eso los invito a leer sobre este tema, porque tarde o temprano esto se nos va a venir y vamos a tener pacientes que van a entrar en estudios y qué tan ético es eso, ¿no? Editar genes en un ser humano donde pueden haber accidentes genómicos, no de mala fe, como puede suceder en cualquier estudio. Entonces esto es muy delicado, tenemos que tener una postura y lo otro es que esto se está tratando de globalizar, los científicos se han unido en el mundo para globalizar los conceptos y poder tener una conectividad con los políticos o los ministerios de cada país para darles a conocer la situación, porque los ministerios de salud de cada país son los que van a dar las regulaciones sobre este tema, las leyes que no existen.
sobre estos temas. Entonces, ahí tenemos que tener una participación. La comunidad tiene que tener una participación. Los pacientes tienen que ser bien informados. Los pacientes tienen que ser informados de los riesgos cuando van a llevar se van a llevar a un estudio de este tipo. Una información muy especial a las familias que, que tienen el drama de enfermedades genéticas y que tienen pues la esperanza de que se las van a curar. Hay que ser muy, muy cuidadoso en no dar falsas expectativas frente a estas nuevas tecnologías. Entonces se debe tener una comunicación con los ministerios, con la comunidad, vienen los factores morales y religiosos. Imagínense, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El testigo de Jehová no acepta transfusiones. ¿Y qué podemos hacer? Esa es su creencia. Hay que respetársela. Es un tema ético muy complejo. Y entonces, ¿qué religiones van a aceptar o no que editen los genes de los bebés, de los seguidores de una religión? Porque viene el concepto, va a haber un choque moral y religioso y científico, porque es que esto es un tema aterrador, como se va a venir aterrador, porque la gente se va a asustar mucho. La comunidad, si la comunidad se asustó con la vacuna del COVID, que era RNA y DNA, la de AstraZeneca era un vector, creo, ADN por adenovirus de primate. Entonces, si hubo tanto revuelo y tantos movimientos tan potentes antivacuna, ¿cómo será cuando venga la tecnología de edición del genoma humano? Entonces, esto va a generar mucho revuelo en los humanistas, en los naturalistas, en las religiones, y todo eso va a ser un tema de foros y que van a tener que discutirse o reunirse los científicos con las comunidades y explicarles qué bueno y qué malo tiene estas tecnologías, ¿no? Entonces vienen situaciones éticas muy complejas. Editar a un bebé o a un embrión, eso van a decir algunos, es jugar a ser Dios, es ir contra la naturaleza humana, es no dejar que Dios actúe a través de una relación sexual para que haya una selección natural del hijo por la fuerza divina. Entonces los editores de genes van a jugar a ser Dios, van a cambiar la naturaleza divina. Son conflictos que se van a venir, indudablemente, y hay que escucharlos, porque Jennifer Doudna dice, ¿qué tan ético es o tan inético es hacer eso? Pero ¿qué tan falta de ética es para nosotros los científicos saber que tenemos una tecnología para curar enfermedades que producen gran sufrimiento en el ser humano, en la familia, en su descendencia, sabiendo que tenemos la tecnología, no utilizarla? O sea, eso les causa un choque grandísimo a los científicos, que tienen la tecnología ahí, ya tienen lo que llamas el santo glial. Así lo dice Jennifer Doudna, el santo glial para modificar y generar beneficio en los humanos. Entonces van a haber muchos conflictos. Y hablar de estos temas es escabroso. Yo he tenido varias críticas y las he aceptado. Yo solamente estoy informando la situación. Yo no soy científico ni tengo
la capacidad para decir qué está bien o qué está mal, qué es ético o qué no es ético. Eso tiene que ser algo colectivo, ¿no? Porque cuando hablamos de ética, hablamos como de moral, de lo bueno, de lo malo, de lo que está bien o lo que no está bien, aplicado a la ciencia. Entonces es un tema que vamos a tener que todos sentarnos un día a conversar, las sociedades científicas, de medicina interna, de ginecología, de pediatría, de endocrinología, de todas, de oftalmología. En estos días estuve en una reunión maravillosa de los residentes de la Javeriana en oftalmología hablando sobre las enfermedades mitocondriales, una cosa maravillosa lo que aprendí de estos muchachos, las enfermedades por trastornos del DNA mitocondrial, las cegueras, la retinitis pigmentosa, que son rasgos genéticos muy claros de tipo dominante, y hay varios genes que ya están identificados que producen ceguera. Entonces, estos temas tendrán que ser tocados, tendremos que estar listos y preparados porque ¿qué político va a saber de esto? ¿Quién en el Ministerio de Salud de las Naciones va a tomar estas decisiones y estas regulaciones? Y si no estudiamos esto, ¿bajo qué criterio vamos a rechazar esta tecnología o aceptarla? ¿Qué tan importante es esta tecnología en el desarrollo de una salud en nuestra humanidad? Es muy importante, en los foros se habla de la equidad, o equidad, porque esta tecnología debe ser, si se comienza a implementar, debe ser asequible para toda la humanidad. No es justo que solamente el que tenga $1.000.000 o $2.000.000 se pueda hacer la edición de genes para curarse la anemia de células falciformes, y todos nosotros aquí en el Pacífico o en África estén fregados sin cura. Esto se tiene que masificar y tecnificar. Esa es otra de las partes éticas, porque no se puede generar selectividad. Generar selectividad con la edición de genes y curar enfermedades generaría un distanciamiento grandísimo social. Los pobres se enferman y se mueren, y los ricos están saludables y tienen la capacidad de pagar sus ediciones. Entonces, eso no es justo. Los científicos no quieren eso. Usted sabe que los científicos son soñadores, así como Einstein con su física cuántica, y la teoría de la relatividad. Para él fue terrorífico la bomba atómica. Fue lo peor que pudo haber pasado en su vida, porque es que los científicos quieren que su conocimiento se transmita y sea benéfico para toda la humanidad. Eso pues será difícil porque obviamente son tecnologías costosas, y al principio los más ricos serán los que podrán acceder a esta tecnología, pero esa no es la idea de este proceso. La idea es que sea homogéneo y equitativo, y que todo el mundo y si van a hacer clínicas, y eso ya se está hablando, eso se habló en estos congresos, hay clínicas de edición de genes en África, montarlas y masificarlas para curar la talasemia y la anemia de células falciformes, etc. Una enfermedad tan endémica en esa parte del mundo. Entonces es muy importante la equidad. La equidad en esto es definitiva para no generar distanciamiento en la comunidad y en la sociedad, porque eso generaría unos problemas sociales grandísimos, y resentimientos, y o sea, no es justo para los que sean más pobres y menos beneficiados no puedan acceder a estas tecnologías. Entonces, la idea es lograrlas masificar y que sean asequibles. Una vez se logren desarrollar, entonces estamos frente a estos retos
que indudablemente se nos vienen. Tenemos que estar preparados, informados. Y hay otra pregunta. Esto es todo histórico, ¿no? Y uno porque esto apenas se está comentando, se está hablando en el planeta y los científicos hacen sus foros. Y yo, que soy curioso, me pongo a escuchar los foros de estos científicos asiáticos, llegan chinos, hay una chica que es de Argentina, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Europa, a hablar sobre todos estos temas. Y alguien le hizo una pregunta a uno de estos científicos. Yo no sé quién era el científico, pero se veía que era una persona muy respetada en la comunidad. Y le dijo, doctor, ¿usted cree que si alguien tiene 1 o 2 o 3 millones de dólares puede ir a un laboratorio de genética el día de mañana y editar a su bebé con las características genéticas que él desee en cuanto a su talla, su estatura, su contextura física, el color de sus ojos, el color de su piel, el estado de su inteligencia? Le preguntó a si usted cree que las personas que tengan mucho dinero puedan llegar a tener esta tecnología para editar sus hijos. Y el científico se quedó mirándolo y le dijo, desafortunadamente, inevitablemente, eso va a suceder. Como quien dice, esto se viene con todo y esto es una realidad en el futuro, no tan lejano. Y ese tema es otro tema que los científicos han tocado. La edición genética es para enfermedades graves. En este momento de la historia no es bien visto ni es aceptado que una persona se someta a una edición de genes para ser más bonita, más alta, más inteligente, más atlética, y correr un riesgo grandísimo en el proceso de experimentación a que surja otra situación genética por corregirle la belleza física, eh, producirle, activarle un gen de un cáncer letal. Entonces ellos no aceptan, digamos que en los códigos de los científicos, cuando se sientan a hablar, ellos no aceptan la edición de genes para mejorar las características físicas del individuo. Solamente para las enfermedades graves, vuelvo y repito, que son monogenéticas, no sé cómo es el nombre, que son muy específicas, que el gen está muy marcado, digámoslo así. Hay enfermedades que son poligenéticas, ¿no? ¿Cómo se dirá? Poligenéticas, o polimórficas, como la diabetes, ¿no? Como la enfermedad coronaria. Entonces, no es solamente cambiar un gen, puede ayudar a darle una protección, pero no necesariamente, porque hay situaciones epigenéticas. La dieta, la alimentación, el estrés, los hábitos sanos de vida, etcétera, que pueden activar ese gen dormido, que no es muy dominante, que es un gen ahí que está recesivo, dormido, y se puede activar, ¿no? Por la epigenética. Ahora, hay genes muy notorios, y por ejemplo se ha hablado del gen del Alzheimer temprano. Hay un gen, no sé cuál es en este momento, no soy genetista, pero ya está muy identificado, que produce enfermedad de Alzheimer temprana. Y ese es uno de los genes que está en la mira. Lo que pasa es que éticamente también tiene un problema, porque es editar un gen en una persona que tenga 5 o 10 años, que está sana, para evitarle una enfermedad tan dolorosa como el Alzheimer cuando tenga 50 años o 60 años. Entonces, es un poco arriesgado y temerario hacer esa edición, no sabiendo cuáles van a ser los resultados al manipular los genes sobre otros genes.
Lo mismo, hay genes ya muy identificados en la enfermedad de Parkinson. Ya hablé de la distrofia de Duchenne, la enfermedad de Ehlers-Danlos. Hay muchas enfermedades genéticas. Yo no soy genetista, pero cada vez que me meto más en el cuento, aprendo más cositas y se uno aficionado al tema. Entonces, editar estos genes tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, los consensos son muy coloquiales. Ellos hablan, escucharlos no es tan difícil como uno cree. Escuchar a los científicos, ellos transmiten fácil su conocimiento, tienen esa capacidad, lo hacen ver fácil. Y estos foros son muy enriquecedores, ¿no? Porque ellos ya están como mirando a ver cómo vamos a implementar esto, cómo los gobiernos nos van a permitir, hasta dónde nos van a permitir, qué regulaciones hay. Inclusive las regulaciones las tenemos que comenzar a poner nosotros mismos, los científicos, porque ellos tienen mucho temor también de que se comiencen a hacer ediciones genéticas de forma no controlada y comiencen a haber pues horrores genéticos, ¿no? O fracasos con unos resultados catastróficos, muy delicados. Entonces, ellos están un poquito temerosos, están ahí o sea, es como si tuvieran ahí la golosina, pero les da miedo soltarla. La tienen ahí, pero vamos a soltarla por poquitos, porque queremos que este conocimiento que tenemos sea bueno para la humanidad, no sea dañino. No queremos que haya inequidad. No queremos que haya, estoy hablando como si fueran los científicos, no queremos que haya distanciamiento social, distanciamiento racial, distanciamiento, imagínese las personas muy ricas que puedan acceder a tener un hijo genio, bonito o atlético, que pueda ser campeón olímpico porque se le editan sus músculos, su cerebro, lo que sea. Eso es inequidad, se llama, inequidad, y eso no es benéfico para la humanidad, porque se puede producir eso de las superrazas, los superhombres. Eh, Esto es anecdótico, pero sucede en las charlas. Estos genetistas han sido llamados al Pentágono, ¿no? Y a estas agencias de los ejércitos mundiales para editar supersoldados. Entonces, todo eso viene a la mente, ¿no? Bueno, yo solamente quería compartir estas inquietudes personales de lo poco que he leído, que me parece muy interesante, muy importante que vayamos descubriendo por nosotros mismos. Curiosamente, les recomiendo mucho los libros de la doctora Jennifer Doudna. Hay uno que escribió ella y hay otro que escribió un gran, eh, un gran escritor. Inclusive, vamos a ver si lo tengo por aquí, porque sí es importante. Estos libros son fáciles de leer. Bueno, no lo tengo. Hay dos de Jennifer Doudna. Aquí estamos. Dos de Jennifer Doudna. Y son realmente inspiradores, son educativos y sobre todo que son libros para crear conciencia sobre la nueva tecnología, crear conciencia en la humanidad, crearnos conciencia nosotros como médicos para poder tener alguna injerencia y un criterio sobre lo que se nos va a venir más rápido de lo que esperamos. Compañeros, es un gusto hablar con ustedes y espero pasen rápido el video para que no se aburran.